Bueno, hola mamá, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, Te cuento de qué es la entrevista. Vamos a estar hablando un poco de tus experiencias en la década de los 70. Sé que no tenías una edad muy alta, eras una niña en ese entonces, pero igual tuviste mucha relación con la cultura que había en ese tiempo, por la familia, por las experiencias, entonces queremos que hables de tus experiencias, de las de los demás. Nos estamos basando en muchos artefactos, objetos, eh, contextos culturales que se muestran en la serie La Primera Vez, la que se estrenó hace poco en Netflix de Argo García. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, ¿cómo era tu experiencia al vestirte, peinarte para ir al colegio? ¿Podrías describir el estilo de vestuario diario, de peinado de aquella época también? Bueno, para ir al colegio, yo estudié en un colegio de monjas, en los dos colegios que estudié. Y además eran solamente niñas. Entonces los uniformes, nosotros utilizamos era un uniforme. Recuerdo uno que era muy bonito, que era falda y camisa y chaleco, me parecía muy bonito, escocés. Y después para graduarme me pusieron un uniforme que parecía, era terrible, una jardinera. ¿Por qué razón no lo pusieron? Porque cuando llevan a los muchachos al colegio, las niñas se subían la falda para porque las faldas eran largas. Entonces, por norma. Entonces, para tratar de controlar eso, y lo que hicieron las monjitas fue ponernos jardineras. O sea, iba camisa debajo y encima una jardinera es un vestido completo que iba hasta media pierna, media, no arriba sino abajo, tres cuartos. Entonces era muy chistoso vernos tratando ellas como de controlar ese impulso que tiene uno cuando está en esa edad y no podían. Era, era chistoso porque mis compañeras llegaban y se sacaban de la jardinera y se arremangaban las faldas para que le quedaran minifaldas. Y las monjitas pasaban, bájese eso, bájese eso. Entonces eso, a nosotros no nos dejaban utilizar, por ejemplo, maquillaje ni aretes y en esa época se utilizaban los aretes grandes. Entonces yo me acuerdo llevando aretes a escondidas para ponerse aretes, pintarse. Eso eran las filas en los baños, no pintándose. Para que no, porque se veía uno desastroso sin maquillaje. Bueno, y eso era el día a día, el ir al colegio. Sí. Pero también se vestían para cuando salían, ¿no? ¿Recuerdas algún evento o fiesta en el colegio, o, bueno, en el tiempo del colegio, ¿no? En el que tuvieras que vestirte de manera especial? Por ejemplo, cuando, pues en esa época uno utilizaba era taconcitos, vestidos de zapatos de tacón. Normalmente era utilizaba uno zapato plano, pero para verse más grande uno utilizaba tacones. Yo me acuerdo una vez que me regalaron los primeros tacones y fui y me los estrené en una rueda de la fortuna, en un piso que era lleno de piedritas. Hasta ahí llegaron los zapatos. Pero todo el día anduve con los zapatos de tacón alto, imagínate. Entonces, pero pues para ir a las fiestas uno era pantalón, camisa, eh, no normal, lo que te digo, los accesorios eran aretes grandes, el cabello era, pues yo no me lo pintaba en esa época y no recuerdo compañeras que se pintaran el cabello. Yo sí tuve un tiempo el cabello pintado por el tema de que me dio una cosa en la cabeza y me hicieron un remedio y se me quedó el cabello rubio y era así como crespita, pero pues en general el corte era corto y, y ondulado natural. Cuando yo te muestro estas imágenes, ¿te recuerda algo de lo que usabas o que viste alguna vez? Yo sí he visto fotos de esas, por ejemplo, con mis papás, en las fotos de mis papás en las fiestas y con mis primos, los más grandes, que entonces yo tenía por parte de mi papá 10 tíos y las familias eran grandes. Entonces tengo primos muy grandes y muy pequeños.
y había primos y mis papás en fiestas, por ejemplo en la primera comunión de mis hermanos, se vestían así. ¿Qué tipo de juegos en el colegio solían jugar en el patio? ¿Cuáles eran tus favoritos y por qué? Pues yo jugaba mucho básquet, siempre me gustó. Y pues es que, por ejemplo, yo jugaba rayuela, pequeña, ¿no? Sí. Escondidas, eso es lo que jugábamos. Y me acuerdo mucho en Cali, jugábamos en la calle, fuera del colegio, en ring, ring, corre, corre, tocábamos el timbre y salíamos a perdernos hasta que alguien nos cogía. Te muestro primero esta foto Mm. antes de hacerte la siguiente pregunta. Y es, afuera de tu colegio o de los colegios de tus hermanos, hermanas, ¿había puestos de comida? Sí, uno se salía, por ejemplo, a mí me llevaban en bus para la casa y uno se salía por la puerta de las rutas a comprar mecato. Entonces comprábamos mango biche, me acuerdo que tajaban los mangos y quedaban cascos. Compramos papitas criollas y comida así, pues porque uno todavía podía comer cosas en la calle sin problema. ¿Cuál era tu comida preferida de esas? No, pues me gustaba mucho el mangoviche, el chontaduro, las grosellas. Eso aquí no lo he vuelto a ver en Bogotá. Eso es propio de Cali. Ahora hablemos del interior del colegio, de las aulas. ¿Podrías describir el ambiente en un salón de clases cuando tú estudiabas? ¿Recuerdas alguna anécdota o el personaje interesante, el compañero, el profesor, que te llamara la atención por algo en particular? Bueno, en el colegio en que me gradué, las aulas, el colegio era muy bonito, era grande y las aulas eran muy grandes. Cabíamos como 40 personas, más de 40 personas, bien cómodas. Y tenían baño los salones, imagínate. Eso no se ve, yo creo que eso no se ve ahora. Así pues había de todo. Yo era de las que me ponía adelante para poder poner atención y a mí se me llevaban los cuadernos para copiarse, porque la gente no ponía atención. Pero había de todo, había el que hacía la que hacía chistes. Me acuerdo de una vez le dio por ponerle miembro a un crucifijo y la expulsaron del colegio porque entró una hermana, una monja que se llamaba Irene y ella hablaba y todo el mundo estaba toteado a la risa mirando lo que había hecho la otra. Pues claro, eso la amenazaron de excomulgarla. Y esta es la hora que yo me hablo con ella y es chistosísimo, pues porque ella no le vio maldad. Sí, digamos básicamente eso. Ya pues había los que eran muy estudiosos, había una que era muy, quería ser monja. Y era pegada como a la camándula. No se le dio ser monja y ahorita tiene niños, pero se ríe porque ella dice, yo quería ser monja, imagínense qué tal yo monja. Eso, o nos reímos por ejemplo, hacíamos fiestas. Y yo era muy interesante porque tenía un hermano que era parte de la Fuerza Aérea. Entonces a mí, todas querían ir a mi casa por ver a mi hermano y los amigos. Y cuando los de la Fuerza Aérea iban al colegio, pues a mí me conocían. Entonces para mí era muy normal ver muchachos, ellas no. Entonces era simpático eso. Bueno, hablemos de días especiales en el colegio. Fechas como el Día de la Familia, por ejemplo. ¿Cómo solían celebrar el Día de la Familia en tu colegio? ¿Había alguna tradición especial o un evento al que asistieras con tus parientes? Básicamente no. Por ejemplo, yo me acuerdo que de eventos así especiales que invitaran a mis papás, 1 o 2 veces, pero todos los celebrábamos éramos nosotros solamente. Por ejemplo, el Día del Profesor, y hacíamos obras de teatro. eh, pero pues es que yo no me acuerdo así celebraciones así de que el Día del Niño, que el día como ahora. ¿Y en los colegios de tus hermanos no habían bazares o momentos en los que se invitara a la familia? Sí hacíamos gincanas, eso sí lo hacíamos, pero eso era externo, digamos, ya no era en el horario de clase, sino el fin de semana. Y era para recoger algún fondo para alguna cosa que queríamos hacer, porque así nos apoyaban en eso las monjas.
¿Qué elementos de decoración solía utilizar para adornar el colegio en esas gincanas? Dices, ¿no? ¿Hay algún recuerdo nostálgico relacionado a uno de estos momentos? No, yo no creo que recuerdos nostálgicos, no. Porque todo era muy divertido, digamos. Es más, tuve la oportunidad de verme con unas amigas del colegio. Yo salí del colegio hace más de 30 años. Más, mucho más de 30 años. Y nos acordábamos de todas las piletonas que hacíamos, de... pero no hay un recuerdo así de alguna decoración. Por ejemplo, si nos acordamos de las obras de teatro porque nos teníamos que vestir de hombre. Entonces, y las ensayábamos y nos ayudábamos las unas a las otras. Entonces, eso sí me parece muy bonito que yo no lo veo como esa solidaridad de ese entonces a los grupos de ahora. Por ejemplo, cuando mi hijo estuvo, cuando tú estuviste en el colegio, a mí me parece que no eran así. Ahorita mencionaste las pilatunas. Nos dijiste antes de esta alumna y el crucifijo. Pero entonces, ¿cuáles eran las travesuras más comunes? Porque ya nos contaste una de las más famosas. ¿Cuáles eran las más comunes que realizaban en el colegio? Nos salíamos de clase, nos escondíamos en los baños, decíamos que estábamos enfermas con cólico y nos íbamos a la enfermería a tomar agüita aromática, porque solamente nos daban agüita aromática, ni siquiera acetaminofén, a dormir. Hacíamos eso. Ay, a veces cuando estábamos en examen, la de adelante le quitaba, a mí me quitaban la hoja y copiaba y uno, van a voltear a mirar y a verme, que yo estaba sin hoja porque el de adelante estaba copiando las respuestas y ojalá copiara bien, pero copiaba mal o copiaba las mismas barrabasadas que uno escribía. Entonces, eso, em, los chancucos. Me acuerdo una vez, la verdad, me acuerdo una vez que hice, un chancuco es una trampa que hacía uno en un papelito. Y una vez a mí no me iba muy bien en química, era muy difícil para mí y hice chancuco. Y me puse a contestar y vino la profesora y levantó la regla donde yo tenía el chancuco. Me quitó el examen, me dijo que me iban a expulsar, yo me sentí morir porque yo no hacía eso. Generalmente yo no hacía, era incapaz de hacer una cosa de esas. No, pues ella después viendo todo, ella no me expulsaron, me lo pusieron en la esta, pero en la vida yo, Dios mío, eso me pasa por hacer embarradas. ¿Había algún juego de máquina o entretenimiento particular que fuera muy popular entre los estudiantes de tu colegio? Pues la verdad, no, yo sí sabía, por ejemplo, que mi hermano iba y jugaba maquinitas cerca de la casa. Pero por ejemplo nosotros teníamos Atari y jugábamos marcianitos, pero en la casa. Pero sí, sí, por ejemplo eso era, digamos, pues, por ejemplo yo me acuerdo de mi hermano eso, jugando maquinitas. Yo no era de tanto maquinitas, pero en la casa sí. Marcianitos. Vamos con las últimas dos preguntas, las más personales. ¿Recuerdas alguna experiencia de amor o desamor en la vida escolar? ¿Cómo influyeron esas experiencias en tu vida? ¿Y qué objetos o situaciones te hacen recordar esos momentos? Yo tuve un novio durante la época del colegio mucho tiempo. Y me acuerdo una vez que él tenía la oportunidad, él era más grande que yo, él tenía la oportunidad, por ser de la Fuerza Aérea, de ir a fiestas, a ser de decán. Y la pelota esta se puso a caminarle a una niña del colegio. Y como todas nos conocíamos, a mí me llamaron, miran, fulano de tal está saliendo con fulana de tal. Y era el novio que yo tenía durante toda la vida. Toda la vida había sido novia de él. Ay, pues claro, a mí yo me sentí morir. Pero pues lo que yo hice fue hablar con ella y las dos nos reunimos en la casa de ella y lo citó. Cuando él llegó y le abrí yo la puerta, el que casi se muere es él, del susto. Entonces, en ese momento pues sí sentí mucha tristeza, mucha decepción y después ya me reía porque pues son cosas de muchachos. Y fue un gran amigo mío durante mucho tiempo.
y seguíamos compartiendo hasta antes de casarme. Seguíamos charlando y cuando él se casó, ya él me contó que se iba a casar, pero pues son cosas que pasan cuando uno es joven y uno siente que es el fin del mundo. ¿En qué me marcó? Pues después de no tomarme las cosas como tan a pecho, sentir que todo tiene su momento. Entonces, y además es que ahorita me acuerdo y me da risa, pues mucha pelota, porque hizo las cosas así, en vez de hablar. Ya que estamos hablando del amor, ¿utilizabas cartas o diarios para expresar tus sentimientos en ese entonces? Sí, todo era por carta. Más que nosotros no tenemos la oportunidad de vernos seguido porque, por ejemplo, él estaba en un sitio, estaba en la Fuerza Aérea, entonces él no nos podíamos ver sino los fines de semana. Entonces me mandaba esquelas, yo le mandaba esquelas, me acuerdo con Giordano, tarjeticas para expresarle. Y uno es, por eso creo que eso también lo motivaba a uno a escribir bonito. Pues porque siempre es que el amor hace que uno desarrolle habilidades, cosas como esas.